Todas estas pasarelas son de acero, todas estas lamas son de telas y la tela es estructural. Y hay pasarelas especiales que son de cristal. El cristal es un material estructural muy utilizado y de manera que, aparte de la estructura metálica, que es metálica, y aparte del falso techo, que también es estructural y es de bambú. Tiene de todo. Es un buen ejemplo cómo cada cosa puede ir, se puede utilizar idóneamente. Fijaros qué maravilla este sistema, los detalles que tiene que amar la ingeniería, porque los ingenieros muchas veces detestamos los detalles, nos dan miedo los detalles. Los detalles son importantísimos. Esta es una vista del aparcamiento durante la construcción y efectivamente esta vista uno no puede hacer un edificio que tenga 800 metros sin juntas. Tienen 100 metros sin juntas y en las juntas normalmente se duplican los pilares. Si uno duplica los pilares pierde este ritmo. Es importante el ritmo. Entonces, para evitar eso, lo que hicimos en la junta de datación en la mitad del vano. Este detalle, estúpido detalle, pues hace que uno no tenga que interrumpir ese ritmo. Los berenjenos, pequeñas cosas constituyen pequeños detalles que hacen que la calidad mejore enormemente y no por eso se gasta mucho más dinero. Esto os da una idea del éxito que tuvo la construcción. Esto es el satélite, el edificio ese al que se va por debajo con un tren. Entonces, pues lo que pasa es que esta es una obra muy complicada. Debajo de ese edificio hay una carretera que iba en túnel y por lo tanto esto en noviembre del 2001 tenía solamente hecha la parte de abajo del túnel porque encima íbamos a montar el edificio terminal. En marzo del 2002 ya habíamos empezado a trabajar duramente allí. En julio pues ya habíamos cogido ritmo. En diciembre, un año después, estábamos metiendo estructura metálica y en julio prácticamente teníamos terminado el edificio. Realmente había unos medios extraordinarios, pero además la idea es muy importante. Las ideas son importantes, no el ordenador, las ideas. Esas ideas no salen del ordenador, salen de la cabeza. Además, siempre hay que tener la curiosidad de aprender. Ha habido yo tengo esta tradición, ha habido miles de detalles que eran extraordinarios porque los pórticos de este kilómetro de vigas tenían una junta de dilatación a 1/5 de la luz y para eso había que hacer unos detalles especiales que eran estos, en donde había que utilizar estos elementos para pasar carga de un sitio a otro y efectivamente, bueno, esta armadura. Entonces pues lo que hicimos es acudir a la universidad. A mí me gusta, tengo la suerte de tener mi propio laboratorio en la universidad y hacemos un montón de cosas en la universidad y entonces pues, efectivamente ahí ensayamos los distintos prototipos porque desde luego este sistema están pensados para unos elementos mucho más pequeños que los que estábamos utilizando y planteamos unos ensayos nuevamente. La obra da muchas posibilidades de aprender, pero no nos quedamos contentos solamente con eso, sino que empecé a hacer una tesis doctoral con un alemán que veréis ahora midiendo y la propia entidad pública que es dueña del aeropuerto nos ha financiado una medición. Hemos medido a lo largo del tiempo las acciones que tiene, porque uno habla de temperatura pero no sabe qué temperatura tiene un edificio que está acondicionado, etcétera. Hemos sacado un montón de conclusiones, hemos medido el comportamiento. Aquí está Tobias, mi alumno alemán, allí tostándose al sol y consiguiendo resultados para la ciencia, ¿no? Ambas cosas hay que aprovechar todas las oportunidades, hay que tener esta tradición, no cuesta mucho más, es una cuestión de costumbre, es una cuestión de actitud, es una cuestión de cultura. También el aeropuerto, la barbarie, nuevamente la barbarie, tenemos que preservar esa barbarie se preserva solamente con humanidad. Da Vinci, la escala humana, no olvidemos eso, es más importante que hacer un buen edificio. La barbarie de ETA pues destruyó un módulo entero, 108 metros por 102 metros. Yo estaba esquiando, era Navidad, y tuve que ir pitando allí y me iban diciendo, oye, se ha caído un módulo entero. Digo, pero un módulo entero, ¿cómo va a ser un módulo entero? No, pues efectivamente era una bomba tan extraordinaria que un módulo entero se había venido abajo. Y de esa tragedia también hemos aprendido. Hemos aprendido que la explosión produce una carga hacia arriba, que la rotura de estos elementos es porque primero
empuja y rompe hacia arriba, y luego cuando se rompe la unión entre el pilar y el forjado, pues baja nuevamente. Ya veis que están enhebrados los forjados. Ahí abajo hemos aprendido un montón, y ahora en la escuela estamos nuevamente estudiando no cómo combatir la barbarie, porque la barbarie no se puede combatir, pero cómo tener en cuenta estructuras que sean más seguras para este tipo de... Murieron dos personas en este accidente, pocas, y luego finalmente tuvimos que reconstruir el aparcamiento. Pensábamos que era fácil, pero no era fácil, porque el aeropuerto estaba completamente en marcha y teníamos que utilizar las cimentaciones que no sabíamos si estaban dañadas o no, y por lo tanto fue nuevamente otra oportunidad de aprender. Siempre hay oportunidad de aprender. En un edificio tan maravilloso como este, es una actitud, la actitud, mil veces la actitud. Estructuras ligeras. ¿Estáis cansados? Podemos dejarlo. Bueno, yo voy a beber un poco de agua porque si no voy a hablar mal. Bueno, pues estas son estructuras hechas por ingenieros. Estas son estructuras hechas por ingenieros, nuevamente, una obra de Torroja. Yo cada vez que pienso que he descubierto algo, como le contaba a Héctor, siempre me digo a mí mismo, es porque no has leído bien a Torroja. Si hubiera leído bien a Torroja, seguro que lo había descubierto mucho antes. Este es el mercado de Algeciras, una obra magnífica de Torroja, es como el Panteón de Roma, igual, nada más. Tiene 42 metros, el mismo diámetro que el Panteón de Roma. El Panteón de Roma es una bóveda que arranca con 3 metros y termina con 1,5, y esta tiene 8 centímetros. Toda ella, una obra maestra, con un óculo central. Torroja era un hombre culto. Cuando uno disfruta de las cosas cuando las conoce, y para conocerlas hay que tener cultura. La cultura es fundamental, señores. Las cúpulas, las cubiertas son normalmente comprimidas y por lo tanto se hacían de hormigón, se hacían de piedra, pero las cubiertas también, cuando apareció el acero, se empezaron a hacer cubiertas muy ligeras de acero. Este es un gasómetro que nos ha inspirado mucho. Hay que conocer la historia. Si uno no conoce la historia, pues no aprovecha lo que han hecho los demás. La historia es fundamental, absolutamente fundamental. Este es un gasómetro que ha dado lugar a una cúpula estupenda, que está en Berlín, en Alemania, una cúpula estupenda que también está trabajando con presión, y es metal, es una cubierta metálica. Y fijaros aquí lo que ocurre, son distintas obras. La cáscara de huevo no es una obra, es la naturaleza, que tiene un montón de estructuras también, pero el San Pedro tiene un diámetro de 40 metros, tiene un espesor de 800 milímetros, la cúpula de San Pedro, y tiene una esbeltez que es el diámetro partido por el espesor de 1 partido por 13. La cáscara de huevo, ¿no?, tiene un 1 partido por 100. Un 1 partido por 100, quiere decir que la cáscara de huevo es de una esbeltez extraordinaria. Y desde luego el gasómetro de Berlín tiene 1 partido por 360. Eso es entender. Eso realmente es entender. Nosotros tuvimos que cubrir esta plaza de toros, que tiene unos 80 metros de longitud. Fue la primera cubierta importante que hicimos, y entonces pues el cliente nos vino y nos dijo: oye, ¿por qué no me modificáis, me optimizáis una estructura? Era una estructura completamente distinta del gasómetro. Y dijimos: pero ¿cómo vamos a hacer esta estructura? Tenemos que hacer una estructura inteligente. Y efectivamente, pues el concepto es muy simple, era un sombrero que pusimos encima de la plaza de toros con unos pilares verticales, y ese sombrero tiene un anillo exterior que está traccionado porque intenta espachurrárselo, y un anillo interior que está comprimido. Y entre el anillo exterior traccionado y el interior comprimido hay una serie de meridianos y de paralelos. Y eso fue lo que hicimos. Lo único que, además, esos meridianos y esos paralelos hay que rigidizarlos con unos cables. Y fijaros qué esbeltez tan extraordinaria. A mí desde luego me dio miedo. Lo que más me gustó de esta obra es que el constructor era un constructor local, un señor que hablaba gallego y que yo no le entendía prácticamente nada, pero en cuanto le vi moverse me di cuenta que sabía un montón.